Bienvenidos a este programa de ABC El Educador, en donde el tema de hoy en día será cómo restituir la educación de los niños y niñas en los escenarios de conflicto armado. Es necesario entender cómo el gobierno ha implementado programas, talleres y muchísimas cosas para la educación. Sin embargo, no hay que menospreciar ese trabajo, pero sí debemos ser críticos y entender que el gobierno puede marcar la diferencia si mejora el nivel de atención a la población infantil y a la población juvenil, quienes son de una u otra manera vulnerables en nuestro país. El gobierno debe gastar muchísimo más tiempo, dinero y muchísimas cosas en educación, formación y restitución a todas las víctimas, debido a que son la infancia los que han sufrido muchísimas consecuencias por parte de este conflicto y han sido los más afectados. La calidad también tiene en cuenta esta parte de la interacción con los sujetos del entorno. Por eso es necesario que los maestros sean formados, capacitados como tal, para que estos incidan en el proceso de formación de los niños. También es importante que se institucionalice un sistema que recompense la creatividad, la innovación, la formación, y también donde se sea capaz de identificar a aquellos maestros que son ineficientes en la labor. En este proceso, donde las víctimas del conflicto armado lo han perdido todo, solamente les queda una cosa, es la memoria. En esta sesión vamos a conocer acerca de esta. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso vamos a ver la nota que hizo Daisy Ochoa sobre nuestra historia del conflicto armado. La infancia que se ha visto afectada por todas las situaciones que se han visto en su contexto. En primer lugar, encontramos que los jóvenes o la primera infancia son inducidos a las labores de grandes, en donde tienen que trabajar desde su corta edad para suplir necesidades del contexto por culpa de los grupos armados, ya que amenazan a la gran cantidad de familias. Si vemos el contexto actualmente, cómo ha afectado el conflicto armado a estos sectores rurales, encontramos que en la gran mayoría ha afectado al núcleo familiar y a las personas que viven en sectores rurales. Por eso es importante reconocer las posibles características que generaron y situaciones que se generaron durante el conflicto armado en años pasados. En primer lugar, encontramos que uno de los golpes más duros que generaron los grupos armados fue el reclutamiento a los jóvenes, en donde les violaban el derecho a la educación y eran llevados a ser parte de estos grupos armados. En segundo lugar, encontramos a las familias disfuncionales, en donde se veía el gran problema de muertes de padres de familia o madres de familia que eran asesinados por no dejar sus tierras o no devolver favores a estos grupos. Por último, encontramos que el gobierno ha generado nuevas estrategias para que estos conflictos se mermen un poco. Por eso es importante que para la paz no se acuda a la guerra, en donde es importante incluir estrategias innovadoras en donde se incluyan la restitución de derechos a estas familias que han sido vulneradas por el conflicto armado. Es por eso que es importante reconocer qué tipo de estrategias pueden ser llevadas a estos contextos. Es importante tener en cuenta que en nuestro país y en todo el mundo existe algo que se llama diversidad. Ahora, nuestra siguiente nota será realizada por Ana María Velázquez, quien nos hablará acerca de todo este proceso de inclusión y todo lo referente a un maestro, que tiene que ver con el conflicto armado. Como lo decía mi compañera María Paula, desde la educación también se han realizado algún tipo de proyectos en los cuales es importante combatir el conflicto armado y la restitución de dicho derecho. La educación lo que ha buscado en general es volverse una educación inclusiva, en donde se tenga en cuenta tanto las características físicas del entorno como las características de la sociedad o de las personas que se encuentran en él.
Para esto es importante que el maestro sea un motivador, un apasionado por lo que está haciendo y de alguna manera genere calidad educativa. Esta calidad se va a generar desde cada característica, desde que se tiene en cuenta que el niño es un ser de paz y de amor que se encuentra en el mundo con la finalidad de aceptar y asimilar la realidad a la cual se está enfrentando día a día y la que no podemos esconder. Esta situación puede ser combatida de diversas maneras. Una de ellas es, como ya lo mencionábamos anteriormente, desde la igualdad. La igualdad sin importar la raza, el color, el contexto o cualquier tipo de diferencia, sino teniendo en cuenta esas diferencias, se logre incluir a toda la población dentro de dicha educación. Como les comentaba, la educación debe volverse entonces un medio incluyente, divergente y creador, el cual debe ser fundamental para escuchar tanto las voces de la gente marginada como de aquellos que han sido afectados por el conflicto. Es importante entonces comprender que las mayores víctimas del conflicto han sido los niños y aquellas familias que han sido desplazadas de alguna manera de sus lugares de origen. Es por esto que la educación se ha vuelto un pilar fundamental para lograr sacar a esos niños que se encuentran en dicha situación y poderlos llevar a que realicen un cambio no solamente en su vida, sino también en la vida de todos los que los rodeen. Para esto es importante que el maestro entienda que en dicho entorno se vive a partir del miedo, un miedo que no puede ser esquivado y que muchas de las veces persigue a quienes se encuentran en ese territorio. El maestro debe buscar las estrategias y adaptar los currículos que se le imponen para que este miedo no ataque ni a su población ni lo ataque a él. Muchas de las veces los maestros también son amenazados por las personas que hacen parte del conflicto. Algunas veces van y los buscan a las instituciones y les piden que se retiren porque van a quedar en medio de balaceras. A veces no son comunicados y es en la clase donde se escuchan este tipo de tiroteos y los niños viven a partir del miedo, las familias viven del miedo y el maestro no puede dejarse contagiar del miedo. Debe saber manejarlo para poder llevar a cabo esa educación y que la misma sea de manera significativa para toda la población en general. Es importante también que el maestro conozca las dinámicas y las interacciones que se llevan a cabo en su territorio, en ese territorio que va a trabajar. Porque él no puede ir en contra o no puede estar, en conflicto también con estas dinámicas que se llevan a cabo, sino que debe ponerlas a su favor para poder realizar de manera más adecuada esa educación que sea de calidad, inclusiva y aparte que sea creadora y logre llevar a esos niños a mejorar su calidad no solamente de vida, sino también la calidad que tendrán para el futuro. Ahora debemos tener en cuenta que la memoria es algo totalmente indispensable dentro de todas las víctimas del conflicto armado, en especial dentro de los niños. La memoria es todo conocimiento indispensable de su razón de ser, todo lo que los hace ser lo que son. También es importante tener en cuenta que esta memoria hace parte de su formación de una nueva identidad como personas, donde ha sido un recurso para resignificar su pasado, todas aquellas cosas que sufrieron, todas aquellas atrocidades, violencias, desplazamientos forzosos, víctimas de minas antipersonas y demás, donde la rememoración cobra un papel fundamental dentro de la vida de ellos, donde la rememoración lo que es recordar todas aquellas acciones que vivieron en el pasado, pero no de una forma negativa, sino cómo podemos darle sentido a aquello que pasó, sucedió en un pasado, pero que nos puede ayudar a construir nuestro futuro. No mirando a un largo plazo, sino que estamos en el presente y debemos salir adelante. También esas narraciones y testimonios de cada una de las víctimas cobran ese papel fundamental, donde visibilizan todo ese sufrimiento, pero a la vez logran expresar, liberarse, sanar y superar todas aquellas aflicciones. No es una construcción individual, es decir, que todo colombiano hace parte de este proceso de resignificación de víctimas.
Es decir, que el maestro lo debe hacer a partir del aula. Y desde la inclusión en su misma aula de estudiantes, de exguerrilleros, de víctimas del conflicto, de desplazados, de indígenas y demás. También debemos tener en cuenta que no solo los maestros ni los políticos son los encargados y responsables de esto. Y debemos tener en cuenta de que cuando ellos resignifican y hacen esa construcción colectiva, no lo deben hacer como víctimas, sino como actores sociales, en donde la alteridad debe jugar un papel indispensable en toda la sociedad como responsabilidad social. La alteridad es tener en cuenta al otro, es sentir al otro, es vivir lo que vive el otro, es escuchar su versión, su narración, su experiencia y su memoria. Cada uno de los colombianos tiene una responsabilidad social desde donde está. Es mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad y tu responsabilidad.